Es una situación realmente muy sui generis, como acabas de decir, y la verdad es que el país, tal como está ahora mismo, herméticamente cerrado al mundo, pues el problema radica en que Kim Jong-il, enfermo desde el 2008 y una grave enfermedad, ha dejado las riendas a Kim Jong-un, su hijo, que no figuraba en las quinielas, y eso ha creado también muchísimos problemas de inestabilidad interior, con una grave debilidad al exterior y con graves problemas económicos. No solamente hay graves problemas económicos, sino que incluso hace unos meses se ejecutó al principal protagonista de la reforma monetaria, que no podían, digamos, que había pedido el propio Kim Jong-il, y también al ministro de Ferrocarriles, porque el tema económico no iba como quería Kim Jong-il, y la situación es esa: reforzar el interior y reforzar también la imagen del exterior para volver a las negociaciones a 6 bandas. Sí, yo creo que eso es cierto, pero yo creo que hay que insistir en los problemas de sucesión. Kim Jong-un, el heredero, es muy joven, no tiene la ventaja de ser hijo de Kim Il-sung, nada menos, como su padre. Es una persona muy joven que no tiene ninguna formación militar, que ha sido, como decía antes, nombrado general de 4 estrellas muy joven, y que tiene que hacer méritos seguramente ante el ejército. Y es posible que este ataque a Corea del Sur, como también el ataque que se hizo en marzo a la fragata Cheonan, en la que murieron 46 marineros surcoreanos, es posible que este ataque deba entenderse en esa clave interna, la necesidad del heredero de tener más peso en el ejército. Además es curioso porque el comunicado que ha difundido Corea del Norte ayer mismo coincide bastante con el manifiesto primero que ha hecho China. Aquí en este caso no se puede mover el tablero mientras China no dé el visto bueno a la situación. La clave está en retomar de nuevo lo que son las conversaciones de 6 bandas. Y en ese sentido, Kim Jong-il lo sabe y quiere obtener, como siempre, una ventaja, una ayuda financiera y la energética. Está claro que Kim Jong-un es el hijo que va a suceder a Kim Jong-il, pero por otra parte también ha habido problemas entre los mismos hermanos. Kim Jong-nam, que vive entre Pekín y Macao, ha dicho que no está de acuerdo con esa herencia que se va a hacer en Corea del Norte, pero acepta en ayudar. La situación es bastante dramática desde el punto de vista de la economía, y es una paranoia constante en la que siempre está. Estamos viendo la presentación de la televisión de Corea del Norte. Eso es una televisión en condiciones, una televisión como Dios manda. Es una presentadora con... No nos hace falta entender, yo de coreano no ando nada bien, pero no hace falta entender el coreano para saber, imaginarse lo que puede estar diciendo. Y luego un país que se presenta a sí mismo ante sus propios compatriotas así, aparte de dar miedo, puede dar risa, ¿no? Pero sobre todo da mucho miedo. Pablo Bustelo, ¿existe riesgo de una segunda guerra de Corea, una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, o esto es una maniobra calculada que inmediatamente después de producirse, como están planteando ustedes, quiere obtener algún beneficio desde el punto de vista económico y se vuelve otra vez al statu quo anterior? Bueno, este ataque reciente yo creo que es muy grave, primero porque es el primer ataque sobre población civil desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, y también porque es el primer bombardeo en suelo surcoreano. Hasta ahora había habido ataques como por ejemplo el de la fragata Cheonan, pero era en el mar, ¿no? El problema es que Corea del Norte tiene 1 millón de soldados, tiene misiles que pueden alcanzar cualquier parte de Corea del Sur y de Japón, incluidas las bases militares de Estados Unidos en esos 2 países, tiene armas nucleares. Afortunadamente se cree que no son capaces de miniaturizar las cabezas nucleares para colocarlas en misiles, pero en todo caso es un régimen nuclear. De manera que cualquier altercado serio, un enfrentamiento bélico abierto con Corea del Norte es un tema muy serio. Baste señalar que Seúl, la capital de Corea del Sur, que tiene más de 10 millones de habitantes, está al alcance de la artillería norcoreana, con lo cual un enfrentamiento abierto sería absolutamente catastrófico, ¿no? Bueno, ¿Descarta esa posibilidad? Sí, yo creo que no va a haber ninguna guerra. No solamente no va a haber ninguna guerra, sino incluso
de momento descarto que Corea del Sur pueda atacar a Corea del Norte. Y el régimen de Corea del Norte ha actuado con mucha sensibilidad, sabiendo todo lo que ha habido en el G20, que lo han tenido muy en cuenta los norcoreanos, porque en un ataque sería el suicidio del régimen comunista norcoreano. Desaparecería por completo, porque tiene un sistema productivo totalmente obsoleto. De momento, el 25% que destinaba del PIB a las Fuerzas Armadas ha bajado a un 15%. Los militares controlan prácticamente todo. Hace unos días ha querido pagar la deuda a la República Checa vendiendo ginseng, utilizan todo, manejan todo. Entonces, en ese sentido, el peligro de Corea del Norte está si realmente interesa a las potencias de los 6 bandas mantener o no mantener este régimen, que quien paga los platos rotos... ¿Usted qué cree? ¿Que sí, que les interesa? En una parte sí y en otra parte qué? no, pero yo creo que... ¿Pero por qué les puede interesar les mantener puede esa interesar dictadura? porque la inestabilidad en la zona no le va a nadie. Por ejemplo, Bush y Clinton estuvieron negociando mucho con Kim Jong-il y Obama ha pasado un poco de largo. Había que actuar con una vuelta a las negociaciones a 6 bandas y para mantener esta situación lo más importante es que hubiese una apertura económica. Es decir, ellos piensan que el sistema de economía chino es muy fuerte y peligroso para China y han intentado adoptar el sistema de economía de Vietnam y tampoco les va. Entonces, en este sentido, el peligro está en que pudiera haber un golpe de Estado que se podría aceptar en un inminente futuro, dando una mayor estabilidad económica al pueblo norcoreano. Bueno, yo lo que sí es cierto es que la situación ha sido, yo creo que incluso hasta Corea del Norte me permiten decir que ha pasado en la línea roja, ha sido el ataque más fuerte desde que ocurriese lo de Ranjun, cuando murieron 4 ministros en aquel atentado con 21 ciudadanos surcoreanos, y del avión de la compañía KAL en el año 87, un poco antes de los Juegos Olímpicos. El escenario que yo más contemplo de forma inminente tiene que ser la insistencia de China. China tiene que mojarse más. ¿Pero hacer qué? Para que al menos se vuelva a las negociaciones a 6 bandas. Ese es las negociaciones a 6 bandas... A ver, lo planteaba antes Pablo, esto no tiene una solución militar, se supone que tiene que tener una solución negociada, pero ¿es posible negociar con estos sujetos, con esta gente que se toma así a sí misma? Es posible negociar porque, ¿qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, el organismo de la OEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando están dentro de Corea del Norte y ya van a poner punto final a las investigaciones si hay o no hay bombas nucleares, Corea del Norte lo que hace es provocar y los echa fuera. Nunca sabemos si realmente tiene esa capacidad nuclear o no. Pasa exactamente como todo. Incluso ayer mismo el presidente surcoreano, hace unos días antes de este ataque, en su residencia de la Casa Azul en Seúl, había dicho, bueno, vamos a dejar de insistir a Corea del Norte de que pida perdón por el hundimiento de Cheonan. Le dan siempre todo tipo de facilidades, pero pasa que ellos viven en un permanente estado de guerra. La televisión norcoreana es vídeos sobre la guerra civil y todo es sobre la guerra civil, y a partir de las 8 de la tarde allí no hay nada, no hay luz. Es un país totalmente esperpéntico de ese punto de vista. A partir de las 8 de la tarde me imagino que no hay nada, pero antes tampoco, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que antes de la caída de lo que era la ayuda que recibía de la URSS y tal, pues Corea tenía una situación distinta. Lo que pasa es que no se han adaptado, han querido aplicar, como decía antes, el modelo vietnamita y les parece muy fuerte, porque claro, allí el problema es que la idea sería, lo más importante sería, según expertos en esta materia, es que si Corea del Norte lograse una renta de $3.000, podía el pueblo vivir mejor. Pero hay que tener en cuenta que llevan un retraso de 50 años sobre nuestra civilización. Hasta hace muy poco tiempo no sabían ni quién era Marilyn Monroe. Entonces es una situación realmente catastrófica. Corea del Norte debería, desde luego, tiene razón Santiago, hacer algo como han hecho los chinos, es decir, una reforma económica, una apertura a la economía mundial que permitiese al pueblo prosperar, ¿no? Insisto en que se cree que hay nada menos que la quinta parte de la población que pasa todos los días hambre, es decir, es una situación económica muy seria. Bueno, entonces, este problema que no tiene solución militar, ¿qué solución tiene? Bueno, es difícil hablar de conversaciones cuando te están bombardeando o cuando te hunden una fragata y provocan 46 muertos, pero es cierto, la única solución a medio y largo plazo que tiene este problema es que vuelvan los norcoreanos a las conversaciones a 6 bandas, y de ahí que sea tan importante la influencia de China. Claro, bien, ¿hay alguna posibilidad? Me imagino que estamos hablando de Corea del Norte, de una dictadura brutal,
posiblemente de las más brutales que se han conocido, que a fecha de hoy es un elemento exótico. No existe país comparable, creo, en el mundo con Corea del Norte. En fin, la pregunta sería, ¿cómo es posible que esta dictadura se mantenga? Y si hay alguna posibilidad, me imagino que ninguna, de combatirla desde dentro, porque ante ese poderío militar, ante ese aparato militar, ante esa represión brutal, habrá quien esté entusiasmado, habrá quien aparente estar entusiasmado, y los que sean oposición no se atreverán ni a abrir la boca por miedo a que les vuelen la cabeza directamente, ¿no? Es decir, el miedo como elemento paralizante de la población. Bueno, ¿no? oposición prácticamente no hay. Incluso se ha llegado a decir que había un conato de sublevación militar contra el hijo de Kim Jong-il, pero lo que sí está claro que lo que se ha, desde mi punto de vista, lo que más se ha desaprovechado ha sido la cumbre del año 2000 con Kim Dae-jung cuando fue a Corea del Norte. Porque esta cumbre fue muy importante desde el punto de vista político, militar y económico, porque rebajó las tensiones entre las dos Coreas. De los 45.000 soldados que tenía Estados Unidos, ahora hay 28.000. Una parte del presupuesto se ha ido a otras partidas sociales y eso ha mejorado mucho la situación. No podemos hablar de que haya una oposición en el exilio, que haya alguien que trata de coordinar movimientos contra ellos. Ni oposición ni nada por el estilo. Ahora mismo habrá unos casi 20.000, digamos, de los que han podido huir del país. Huir del país y cuentan barbaridades. Yo he tenido la experiencia... Por ejemplo, ¿qué barbaridades cuentan? Bueno, pues todo lo que está ocurriendo en Corea del Norte, lo que estamos aquí hablando, la hambruna que viene con la mala suerte de las inundaciones, la escasez de medios, el sistema productivo que no funciona. Y mira, yo por ejemplo he tenido la suerte de asistir a uno de los encuentros de familias y eso es terrorífico, se tratan las lágrimas. Entonces, claro, ¿qué pasa con Corea del Norte? Corea del Norte tiene varios peligros al alcance de la mano en el caso de que se pueda abrir más. Y uno de ellos precisamente es curioso, es un aparato de onda corta. Un aparato de onda corta en manos de un ciudadano norcoreano se entera de lo que ocurre allí. Porque a diferencia de las dos Alemanias, es que la Alemania del Este estaría mucho más retrasada, pero se enteraba de lo que ocurría en la del Oeste. Y aquí no. Aquí he dicho antes que no sabían quién era Marilyn Monroe hasta los años 90. Aquí lo único que saben es lo que les cuenta el régimen en esa televisión. Lo que cuenta el régimen visto, ¿no? en una situación totalmente teledirigida, con un personaje como es Kim Jong-il, que es un personaje ciclotímico y imprevisible y que hace lo que hace pues para reforzar interiormente a su hijo y volver a la negociación de 6 bandas para sacar más tajada y más chantaje. Bien, entonces no podemos esperar que pueda haber, desde luego, una oposición desde fuera del exilio, en el interior me imagino que es metafísicamente imposible. Luego, pasado este episodio, estamos condenados a seguir viendo esta dictadura. ¿Hasta cuándo? Bueno, efectivamente, una dictadura como esta no desaparece de la noche a la mañana, desgraciadamente, ¿no? No hay oposición interna, no hay oposición externa, y la única forma sería que la comunidad internacional, de alguna manera, a través de los países que tienen más influencia, provocaran algún tipo de cambio político, en fin, presionando con los instrumentos que tenga China, que tenga Estados Unidos, para que la cosa cambie. Porque naturalmente a nadie le interesa, desde luego en primer lugar al pueblo norcoreano, pero tampoco a la comunidad internacional, que esto siga durante mucho tiempo, porque vamos a estar con estos problemas constantemente, ¿no? Bien, Santiago Castillo es de los pocos periodistas españoles que ha escrito sobre Corea. Tiene publicado un libro ya de hace 8 años, La unificación de Corea. Me imagino que escribir un libro sobre Corea ha sido usted modesto porque ha puesto unificación de Corea. Me imagino que radiografía de Corea del Norte es metafísicamente imposible saber al final qué es lo que pasa en aquel país. Tenemos la impresión y tenemos datos, pero informar o contarlo desde dentro es extraordinariamente complicado, entiendo. Pues me costó muchísimo trabajo y tuve que utilizar muchas fuentes extranjeras para poder, sobre todo los capítulos dedicados a Corea del Norte, porque es muy, muy complicado y muy difícil. Y bueno, he tenido, digamos, la suerte después de un largo, de mucho esfuerzo de escribir ese libro, porque yo creo que incluso en algunas partes sigue siendo aún útil, porque hay acontecimientos que no han desaparecido en ese sentido, siguen ahí, bueno, el tema nuclear... Una dictadura que es como un fósil, no, lo que escribió uno hace 10 años puede ser hay parte del libro que sigue siendo útil y otras no, pero vamos, quería concluir con una cosa muy importante. En esta zona que estamos hablando, como decía también Pablo, no hay que olvidar también la referencia visual que se tiene en Estados Unidos y China, porque es muy importante que ambos se vigilan y China, pero Estados Unidos no quiere que la hegemonía china aumente, y también está por medio Japón, que es el país con más miedo de todos y que también ha querido armarse y los chinos lo han impedido. Es una cosa muy importante desde el punto de vista estratégico, político y militar. Santiago Castillo, periodista de la agencia EFE, muchísimas gracias por su presencia en el debate. Encantado de tener con nosotros.